Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos visualizar, ayudar y concienciar. ¿Cómo? Escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Pero hoy tenemos a alguien muy especial. Él no tiene diabetes, sin embargo, todos y todas nosotros le conocemos y le tenemos mucho cariño. Tenemos con nosotros hoy a Ángel Ramírez. ¿Qué tal estás? Hola Susana, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues bien, aquí estamos, escuchando, bueno, lo que decías tú antes, ¿no? Previo a la entrevista, una entrevista entre amigos, que a mí me da, pues, un poquito de palo porque estoy entrevistando a un profesional del gremio y él decía que se sentía un poco incómodo porque está siendo entrevistado. Entonces, esto hemos intercambiado los roles por Los un día. papeles, los papeles. Pero me ha hecho mucha ilusión también lo que tú me has dicho al principio, porque al final evidentemente nos une muchas cosas, pero sobre todo el cariño, y eso es importantísimo. Es que es lo que te he comentado, esto me lo ha propuesto mucha gente de este proyecto 111 y muchas personas con diabetes que Ángel tenía que estar y yo ya lo había pensado, pero vamos, por Pues como supuesto. siempre soy yo el que pide cosas, y siempre soy el que pregunta, hoy me dejo preguntar y intentaré dar lo que pueda, aunque ya sabes que bueno, algunos otros periodistas no lo sé, pero a mí como periodista el protagonismo el justo, porque no me gusta, aunque parezca lo contrario, pero realmente creo que tenemos que estar en un segundo plano. Sí, lo que os gusta realmente muchas veces son contar historias, ¿no? Que quizá eso te llevó a estudiar periodismo. Cuéntanos. Pues sí, mira, realmente yo creo que gran parte de la culpa de ser periodista se la debo a mi padre. Mi padre, cuando llegaban los domingos, se presentaba en casa siempre con 5 o 6 periódicos, no se conformaba con uno. En mi casa había de todo. Yo creo que eso fue una de las cosas que a mí ya desde pequeño me llamó la atención. Y luego una segunda que es que cuando yo bajaba al colegio, mi padre nos llevaba en el coche, porque vivíamos a cierta distancia en el colegio, y llevaba siempre puesta la radio, y yo me iba enterando de las noticias y tal. Entonces, siempre ocurrían cosas, siempre se contaban cosas. Entonces, la sensación de llegar a clase y decir, oye, os voy a contar, y que se reunieran compañeros míos alrededor a escuchar, la verdad es que me producía cierta satisfacción. Y yo creo que esas dos cosas son las que vocacionalmente me llevaron a estudiar periodismo, porque la verdad es que es una cosa vocacional, ¿eh? Sí, claro. Y es la profesión que yo creo que no sé hacer otra cosa que contar historias, ¿eh? Mejor o peor, pero por lo menos contarlas. Bueno, y estudiaste periodismo, eh, pero es que además, yo no sé cuál ha sido tu trayectoria previa, que nos puedes contar, pero es que creo que todos nosotros tenemos la misma pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho que Ángel se una a las personas con diabetes, bueno, que cree su camino, ¿no? Pues alrededor nuestro y que haga todo este tipo de eventos y focalice su profesión en estas personas. Pues mira, yo soy valenciano, como sabéis, y luego a los 9 años me tuve que ir por cuestiones laborales de mi padre a vivir a Mallorca. Y ahí estuve 9 años más. Toda la adolescencia la viví en Mallorca. Y en Mallorca no había facultad de periodismo. Entonces, cuando yo acabé el COU, que en aquella época se estudiaba COU, me presenté con una nota y vine donde tenía aquí, en Valencia, tenía familia, evidentemente, toda mi familia era de aquí, mis abuelos, mis tíos. Vine aquí a presentarme a estudiar periodismo y no pude entrar en la facultad porque era números clausus para aquellos. Aunque yo era valenciano, yo venía de la Universidad de las Islas Baleares, de les Illes Balears. Entonces, la nota que me pedían era altísima porque había muy pocas plazas para gente de fuera. Entonces, no, con la nota que yo tenía, no podía entrar. Y la opción, bueno, las cosas que te lleva la vida, ya me había planteado estudiar un año más, dármelo sabático, y no, al final apareció en el último momento la posibilidad en septiembre de estudiar en la Complutense de Madrid y me fui a Madrid. Y ahí estudié toda mi carrera de periodismo durante 5 años. Y cuando volví, mis padres ya no estaban en Mallorca, ya estaban en Valencia, en ese transcurso de los 5 años de estudiante. Y entonces nada, ya acabé la carrera y me vine a Valencia. Es verdad que durante los años de carrera, del tercero, el cuarto y el quinto año, estuve haciendo prácticas en diferentes emisoras de radio, y cuando acabé la carrera me puse a trabajar, primero como becario en la COPE, aquí en Valencia, en COPE Valencia, en la radio, y después en Onda Cero. En Onda Cero ya me ofrecieron quedarme en los informativos de allí. Y ahí empecé mi carrera en el 2000,
Sí, en el 99-2000, que es cuando yo en el 94 empecé la carrera, pues eso, en el 99-2000 hice el año de prácticas, ya más serio, y en el 2000 empecé a trabajar. Y aquí trabajé pues hasta el 2013 en diferentes medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en el periódico, hice muchas cosas. Y en ese transcurso apareció la diabetes de mi mamá. Mi madre tiene diabetes tipo 2, mi madre es una persona con diabetes tipo 2 insulino dependiente, pero bueno, cuando arrancó todo el proceso de diabetes, yo estaba trabajando como periodista. En ese momento estaba en Las Provincias, que es un periódico, es una cabecera que pertenece al grupo Vocento, y estábamos dirigiendo una televisión y además trabajando para el periódico. Pero bueno, la evolución de mi madre o el diagnóstico de mi madre lo que me llevó es a darme cuenta de que había una falta de información muy grande, porque cuando mi madre llegó a casa con el diagnóstico de diabetes tipo 2, llegó con eso en una mano y en la otra un glucómetro. Y ya está. Llamamos a gente para ver si conocíamos a alguien con diabetes, no conocíamos a nadie con diabetes, no sabíamos nada de la diabetes. Solo que, bueno, pues que mi madre tenía diabetes tipo 2. Al principio, pues estuvo muy mal gestionada, el primer año muy mal gestionada. El endocrino que tuvo en ese momento, pues no la supo llevar. Y apareció en nuestra vida un profesional que yo siempre se lo agradezco públicamente cuando puedo. Estos médicos que son buenos, ¿no? Que además de grandes endocrinos, pues son grandes Son buenas personas también, personas. efectivamente. Y es el doctor Javier Ampudia, que fue quien empezó a tratar a mi madre y bueno, ahí entonces empezamos a saber lo que era la diabetes. Él empezó a contarnos muchas cosas, bueno, sobre todo a mi madre, evidentemente, pero claro, mi madre nos lo transmitía a nosotros y nos íbamos un poco haciendo cargo de la situación para ayudarla, ¿no? Es un diagnóstico en diabetes, siempre lo decimos, no es solamente para la persona, también para No, los entornos que eso conviven, es. a los que también hay que cuidar mucho y hay que tener mucha atención con ellos, ¿no? Me estoy enrollando, pero bueno, es que el, No, el no, no, inicio no, es, no, es no, 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 largo. no, 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 para nada. Tranquilo. Así que nada, bueno, yo creo que ya estamos hablando del año 2009 aproximadamente, cuando yo decido, ya mi madre tenía pues 3 o 4 años de diagnóstico, decido montar una página web, pero combinándolo con mi profesión. Yo como periodista tenía conocimientos multimedia, edición de vídeo, fotografía, bueno, escribía ya para la web del periódico Las Provincias, ya estaba trabajando en el equipo de la web y entonces decidí montar un blog muy sencillo. Oye, vamos a llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Va, Canal Diabetes. ¿Y cuál es el objetivo? Hablo en plural porque parece que tengo otro, pero era yo solo. Bueno, vamos a llamarlo la televisión de las personas con diabetes, ¿no? Porque yo ya estaba viendo que en mi profesión efectivamente estaba viendo una evolución. La evolución era que esos medios de comunicación en los que yo llevaba años trabajando empezaban a cambiar, ¿no? Había ya una cultura de lo digital muy importante. De hecho, yo tuve la suerte de formar parte dentro del Grupo Vocento de un equipo multidisciplinar, éramos 5 personas que viajamos por toda España entre el año 2009 y 2010 para evangelizar sobre el mundo digital, ¿no? Es decir, yo creo que un día podré escribir un libro porque estar, por ejemplo, en la redacción de un periódico tan importante como El Correo, ¿no? Ante 300 personas, 300 periodistas de los de toda la vida, de los de escribir de toda la vida, diciéndoles que algún día tendrían que ir con sus móviles a grabar vídeos. No quieras saber esas miradas penetrantes de esos grandes periodistas del norte con años y años de experiencia, que un chavalín de Valencia les estaba diciendo que tenían que hacer audiovisuales en breve. Fue duro, pero a la vez fue muy gratificante, ¿no? Porque me fui dando cuenta de que mi profesión estaba cambiando totalmente, ¿no? Que la especialización tenía un hecho importante, etcétera. Bueno, y ahí es donde decidí, dije, oye, pues yo de qué puedo hablar. Pues es que yo creo que podemos intentar ayudar a gente escribiendo sobre diabetes. Voy a buscar sobre diabetes. Hablé con Javier y le dije, Javier, mira, yo tengo la idea de montar una página web. Quiero que sea información periodística, quiero contar cosas sobre la diabetes. ¿Me puedes ayudar? Y me dijo, mira, desde el punto de vista médico, lo que necesites. Y efectivamente me empezó a poner en contacto con personas, empecé a hacer mis primeras entrevistas sin dejar mi profesión. Yo seguía trabajando en el periódico y en mis ratos libres hacía estas otras cositas. De repente había un congreso sobre no sé qué en Valencia, oye, y me iba allí iba con mis cámaras y bueno, hacía trabajo para el periódico, pero también hacía trabajo para Canal Diabetes, ¿no? Y así empecé. Y en 2013
Bueno, hubo un expediente de regulación de empleo en mi trabajo, era un momento de crisis y me presenté voluntario a ese expediente de regulación de empleo. Mm, yo empecé a ver que efectivamente había recorrido, ¿vale? Que yo podía hacer otras cosas más que lo que estaba haciendo en mi día a día en el periódico, ¿no? En la página web. No me encontraba muy a gusto, la verdad. Y esa expediente de regulación de empleo, que era para 32 personas en el periódico, yo lo entendí como una oportunidad para mí, aunque yo no estaba metido inicialmente en ese expediente de regulación de empleo. Pero bueno, dije, quiero darme una oportunidad. Y entonces me presenté voluntario, no me lo aceptaron al principio porque, bueno, yo escribía para la web, escribía para el periódico, hacía vídeos, o sea, yo era una persona 360, es decir, un periodista 360, y por eso le he puesto el nombre también a mi empresa. Lo he llamado así porque en ese momento yo hacía todas esas cosas, entonces yo era muy rentable para mi empresa, para Vocento en este caso, para las provincias. Pero bueno, decidí embarcarme en esa historia y decidí empezar a escribir sobre diabetes. Entonces, en lugar de hacer un artículo cada mes o cada 2 meses, pues dije, voy a hacerlo todos los días. Y esa fue la disciplina. Empecé en enero del 13, porque esto se presentó en enero del 13 también, efectivamente a principios, y a partir de ese momento empecé a escribir ya un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y hasta hoy. Pero qué recorrido y qué historia, ¿eh? O sea, vamos, Para mí, la historia de la diabetes y del periodismo van unidas de la mano, en exacto. este caso. Sí, sí. Y hoy en día te digo que creo que fue un acierto porque un proyecto como el Diabetes Experience, y ahora hablaremos de él si quieres, ha puesto en valor lo que yo he sentido toda mi vida como periodista. Para mí el periodismo es ayudar a la gente. Lo he hecho siempre o lo he intentado hacer siempre. Estaba en una dinámica en la que ya sentía que donde estaba no estaba ayudando. Sí, estaba contando cosas, pero podía hacer espaguetis, macarrones. eh, no me estaba desarrollando. Y ahora puedo decir que después de estos años, el proyecto más bonito de mi vida se llama Diabetes Experience Day, se llama Canal Perfecto. Diabetes. El más bonito Desde y luego, el que más Canal me llena. Diabetes ha aportado muchísimo a todas las personas con diabetes porque nos hemos sentido reflejadas. Viene información muy buena, actualizada de los avances, de información verídica y fiable, ¿no? Que eso también es muy importante, está contrastada. Y bueno, y luego todo el apoyo que has podido dar a muchas personas pues, para contar su experiencia, que voy a decir yo, ¿no? Que tantas veces te he dicho, Ángel, te quiero contar la historia de Groenlandia, Ángel. Y siempre me decía que sí, que atrevido el hombre, pero siempre me decía que sí. Y a muchas otras personas, ¿no? Y luego de repente dices, venga, ya ahora vamos a hacer Diabetes Experience Day. Que yo la primera vez que leí esto digo, ¿pero esto qué es? Y yo, ¿pero esto? ¿Cómo que Diabetes Experience Day? Y luego, claro, te vas informando, ¿no? Y vas viendo todo lo que has creado. ¿Esto cuándo surge? ¿En qué año empiezas a crear esto en tu mente? Pues mira, en el 13 es cuando empiezo a dedicarme las 24 horas del día a Canal Diabetes y es donde me doy cuenta al muy poco tiempo de empezar. De hecho, hay un momento, hay un clic ahí que además lo tengo muy analizado, que es de repente la presidenta de Argentina, en su momento, Cristina Kirchner, dijo algo así como que la diabetes era para gente rica. ¿Vale? Sí, hizo unas declaraciones de estas en plan muy populista, muy loca. Y entonces se me ocurrió escribir una carta. Y escribí una carta y la publiqué en Canal Diabetes, ¿sabes? Intentando desmontar cada uno de los argumentos que ella decía, ¿no? Fue una carta muy seguida, muy replicada en redes y tal, y eso, ¡boom!, hizo darle mucha visibilidad a Canal Diabetes de un día para otro. Eso, más la constancia de escribir todos los días, de contar cosas, de ir a un congreso como de la Sociedad Española de Diabetes, que no ha habido nunca, y el primero que fui fue el 13 en Sevilla, y darme cuenta allí de muchas cosas, se hizo una comunidad muy grande. Empezó a hacer muy grande, claro, hoy es mucho más grande, pero en aquel momento ya había gente, ¿no? Que empezaba a compartir información, que te contaba cosas en los foros, que te comentaba las noticias, entonces dices, ostras, pues mira, esto funciona, ¿no? Yo por ese momento vivía del paro, pues yo me había ido Claro, voluntariamente al paro, quiero decir, claro. me había dado 2 años para ver si era rentable esto y tal, porque al final sí, le dedicas mucho, pero también tienes que vivir de algo, ¿no? Sí, claro. Lo compaginaba con otros trabajitos que hacía, ¿no? Como asesor de comunicación, como tal, pero bueno, no tenía ni montada la empresa realmente, ¿no? Y me fui al Congreso de Diabetes y recuerdo un tuit, creo que fue de Dani Rubio,
de Dani Rollo, perdón, Rollo, no, de Dani Rollo, que dijo algo así, ¿y qué hay de allí de los pacientes en el Congreso de la SED? ¿No? Yo empecé a tuitear cosas que estaba escuchando, que veía, lo llevaba a Canal Diabetes a través de Twitter, etcétera. ¿Y qué hay de los pacientes? Y esa pregunta a mí me cruzó y dije, pues no hay nada. En este congreso no hay nada se habla mucho de los pacientes, a los pacientes se les nombra permanentemente, pero no hay nada, no hay ni un solo paciente aquí hablando, no hay una sola información de un testimonio de un paciente y tal. Y eso empezó a darme vueltas en la cabeza. Yo creo que sería abril del 13, y durante esos meses, en verano y tal, se me ocurrió decir, oye, ¿tú qué sabes hacer, Ángel? Pues mira, tú has hecho muchos programas de televisión muchas veces, vale. Podríamos hacer un programa de televisión educativo para la gente con diabetes, donde realmente pusiéramos a la persona con diabetes en el centro, donde se pudieran contar historias emocionantes, donde pudiéramos hablar de la diabetes en positivo y no tanto en negativo, donde, no sé, vamos a intentar casar todas estas cosas. Y de repente dije, oye, pues si la llamo Diabetes Experience Day, que sea una experiencia que se viva. Y en septiembre de ese verano compré el dominio y tal y empecé a montarlo, ¿vale? Me monté un dossier y tal y empecé a comunicarlo. No sabía qué iba a pasar. El objetivo era hacerlo en febrero del 14, el Sí, 14 de febrero, sí, que ese fue el primer evento, el primer Experience sí, Day. sí. Bueno, empecé a moverme mucho, hablé con instituciones, hablé con... Nadie se creía el proyecto, es decir, nadie. Tuvimos un apoyo inicial de Sanofi con su proyecto D1, que lanzaba Mm. su proyecto D1, y entonces, bueno, quisieron apoyar el evento promocionalmente. Eh, y creo que, bueno, y perdón, y de LifeScan. Estas dos fueron las dos compañías que nos permitieron cubrir algo de los gastos, pero el sitio no salió gratis, el no sé qué, fue todo muy a ver qué pasa. Bueno, el a ver qué pasa es que en febrero del 14 se presentaron allí 500 personas En Valencia. presencialmente en Valencia en la primera edición, y fue un éxito, la verdad. Y ya no solamente es eso, sino que también vino mucha gente de la industria de incógnito, porque no se había hecho nunca nada con paciente así. Claro, vinieron a ver qué era aquello, ¿cómo? Las marcas, ¿qué es esto de diabetes como tú? Qué es Claro. esto, no? Y luego dirían, ahí va, si tenemos aquí a los clientes, si tenemos aquí a los clientes, ¿no? Claro, y así nació, ¿no? Porque al final esa era un poco la idea. Es decir, vamos a montar algo donde la industria que tiene mucho que decir, la administración que tiene mucho que decir y sobre todo las personas con diabetes que tienen mucho que decir tengan un punto de encuentro. Y conforme han ido pasando los años, pues vosotros, las personas con diabetes, le habéis ido dando forma a lo que realmente es hoy el Diabetes Experience Day. Y esto nació como una idea de este señor que os está hablando hoy, pero realmente hoy es lo que es gracias a cada uno de las personas que se han subido al escenario, que yo siempre lo pongo mucho en valor, que subirse al escenario para abrirse en canal es algo que hay que agradecer permanentemente, o que simplemente han venido y han estado allí. Porque con esto de la pandemia lo que nos hemos dado cuenta es que hay que reunirse y hay que estar, que está muy bien las redes sociales y esto de estar comunicados a tantos kilómetros de distancia, pero no es lo mismo. No es lo Entonces mismo. necesitamos volver a conectar y darse cuenta, pues eso, que la diabetes es una enfermedad muy jodida, pero que la gente puede conectar con ella, ¿no? Yo creo que la sensación, por esto ya hablo un poco por las personas que nos han contado cosas, ¿no? Pero la sensación de llegar a un sitio donde hay tanta gente como tú, identificarte con tanta gente como tú, creo que tiene un valor emocional muy importante. Así que seguiremos. Yo no sé si lo sabes, pero cada vez que hay un Diabetes Experience Day y se anuncia que hay un próximo Diabetes Experience Day, las redes sociales, los WhatsApp de las personas con diabetes arden y ya se montan fiestas. Bueno, a ver, chicos, el próximo Diabetes Experience Day se cogen trenes juntos, autobuses juntos, aviones juntos. O sea, es como un centro, lo que lo has conseguido, Ángel. O sea, has conseguido dar a los pacientes voz, has conseguido que se reúnan gente de todo el país. Incluso luego hablaremos que has cruzado el charco, porque yo sé que este año ya has hecho el primer Diabetes Experience Day internacional. Entonces, lo has conseguido. O sea, has conseguido dar voz a los pacientes que se unan, que se juntan. Y bueno, enhorabuena, porque realmente creas un ambiente muy bueno. Es espectacular. Todo el mundo ya está. Bueno, el próximo Diabetes Experience Day te da la oportunidad incluso de reencontrarte con amigos
que solo te conoces de forma virtual, ¿no? Y de repente, bueno, pues estás ahí con ellos, les abrazas, les escuchas y los conoces. Así que Yo gracias. tengo que decir públicamente que te debo una presencia física en el escenario, que lo hemos hablado en muchas ocasiones y al final por algún motivo u otro no ha sido. Pudimos tener la oportunidad virtual, Sí, pero te debo que te subas un día a contarnos algo, por encantada, favor. encantada. Ya sabes que cuentas conmigo, sin problema. Yo estaré encantada y espero estar a la altura. Seguro. Eh, Cuéntanos lo que ha pasado este año, porque claro, no hay pandemia que pueda con él y ya hizo también el Diabetes Experience Day de forma virtual. Pero es que luego además cruzó el charco. ¿A dónde lo cruzaste? Bueno, pues mira, hemos hecho, al final yo siempre digo que nos une una cosa muy importante a mucha gente en el mundo, que es el castellano. Entonces, en inglés hay muchas cosas de diabetes. No sé si hay algo parecido al Diabetes Experience Day, la verdad, pero sí que es verdad que hay muchas más iniciativas, o por lo menos las había antes, en inglés, ¿no? Al final, oye, el inglés está muy bien, es el idioma que más habla el mundo, pero es que somos muchos los que hablamos castellano. Claro. Y entonces también hay que generar mucho en castellano, ¿no? Así que lo hicimos en Latinoamérica. Esto tiene dos caminos que quisiera contarte. Hemos estado presencialmente ya en Latinoamérica antes de la pandemia, porque hubo dos endocrinos argentinos, que son Daniel Sternik y Nancy Carreño, a los que también quiero mandarles un saludo si nos pudieran ver, que es curioso esto, ¿no? Pero tienen una fundación que se llama Fundación Diabetes Argentina, Fundación Argentina Diabetes, mejor dicho, y seguían el Experience Day. Como nosotros desde el primer día siempre lo hemos hecho online, a pesar de que el evento era presencial y físico, siempre se hacía una retransmisión en streaming, ellos la seguían desde allí. Y hace unos cuantos años, ¿cuándo sería? Ya me bailan las cifras, pues yo creo que sería en el 17, en el Congreso Europeo de Diabetes de la ISD, al que yo pude asistir para escuchar cosas. De repente iba caminando por los pasillos del Congreso y me pararon Daniel y Nancy, que yo no los conocía. ¿Usted es Ángel Ramírez? Sí, nosotros somos de la Fundación Argentina Diabetes, seguimos el... Bueno, nos hicimos amigos, empezamos a hablar, ellos tienen una visión de la diabetes calcada a la que tengo yo, y entonces un día les dije, oye, ¿y por qué no montáis en Argentina el evento? Y yo desde aquí os animo y os ayudo y tal. Y entonces se montó durante 2 años, en el 18 y en el 19, se montó una edición en San Luis, que es un pueblecito pequeñito que hay en Argentina, y funcionó muy bien. Vinieron también como 400 o 500 personas. La Sociedad Argentina de Diabetes se involucró muchísimo y se generó. Y luego, cuando íbamos a dar el salto a una ciudad más grande, llegó la pandemia. Y entonces, bueno, pues se enfrió un poco aquello, pero algo habíamos hecho ya en Latinoamérica, ¿no? Se había movido ahí en las conciencias y contactó con nosotros la Federación Internacional de Diabetes, la IDF en la región SACA, que registra a todos los países que hay desde Centroamérica hasta Sudamérica, Sí. ¿no? Y al frente de esa institución hay otra persona también con una visión muy interesante en torno a la diabetes, que se llama el doctor Douglas Villarroel, que es el presidente actual de IDF, que, bueno, que quería conocer el proyecto. Yo le expliqué y decidimos hacerlo. Y ha sido una acción absolutamente maravillosa, porque de repente, gracias a una institución como IDF, hemos podido vertebrar de arriba a abajo. No ha sido solamente Argentina, sino que hemos hablado de toda Latinoamérica, ¿no? Y no ha habido patrocinadores, no ha habido simplemente el apoyo de IDF, la ilusión de que el Diabetes Experience Day se pudiera hacer. Es verdad que al hacerlo virtual los costes son mucho menores y queríamos asumirlo también, pues como una acción de responsabilidad social, un poco con lo que hacemos en el día a día. Y fue un éxito, lo hicimos en septiembre, se vio mucho. Lo hicimos aquí en España en hora nacional, Sí, empezamos sí, a las sí, 11 de la noche, sí. porque queríamos buscar allí la tarde y acabamos como que a las 2 o 3 de la mañana, o sea, una locura. Pero es muy interesante porque además creo que desde España en concreto podemos contar muchas cosas interesantes
para Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica están como 4 o 5 años por detrás con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, ese camino que nosotros hemos andado para ellos puede ser muy interesante Por y supuesto. nosotros también tenemos muchas cosas que aprender de ellos, ¿no? Sí, Y sí, por bueno, supuesto. ya veremos si realmente después de la pandemia o en esta situación hacemos algo. No te lo sé decir todavía, pero vamos, la ilusión sería poder hacer algo presencial también allí, claro. Qué guay. O sea, es increíble. Al final vas a comunicar, ¿no? Los dos bueno, las dos regiones que se hablan, o dos partes del mundo que hablan castellano, pero es lo que dices, ¿no? Que compartiendo podemos aprender muchísimo, muchísimo. De hecho, en este proyecto 111 también hay personas de Latinoamérica, gente de Argentina, de Uruguay. Y yo también he colaborado con la Fundación de Uruguay este verano en bueno, pues en un congreso que hicieron telemáticamente y siempre es enriquecedor escuchar a personas de otras partes del mundo, ver cómo gestionan ellos esta patología y aprendes. Y si no aprendes, conoces a gente que te aporta mucho, ¿no? Entonces siempre es importante. Yo te quería preguntar, Ángel, que nos hables también, aparte de todos estos proyectos que conocemos de ti, esta imagen que tenemos de Ángel, ¿no? Y los que han tenido la oportunidad de estar contigo en estos eventos, pues todavía más, pero que nos hables de ti, o sea, qué es lo que le gusta hacer a Ángel, cuáles son sus aficiones, eh, cómo se definiría en 3 palabras o en una frase. ¿Quién es Ángel Ramírez? No sé, me lo pones muy difícil. Yo soy, no sé, soy periodista primero. Bueno, no, no. Yo soy el padre de Hugo y Mateo. ¿Vale? Yo soy el padre de Hugo y Mateo. La verdad es que ese sí que es el proyecto de vida más importante, no el Por profesional, supuesto. pero es el proyecto de vida. Son mis hijos. Tengo un hijo de 12 años y un hijo de 8 años, que es Mateo. Eh, entonces, bueno, pues soy muy feliz porque evidentemente son producto del amor con mi mujer, que es Miriam, que yo no sé si muchos lo saben, pero lo han ido conociendo a lo largo del camino también. Miriam es una persona, es mi mujer y es la que está en el Experience Day muchas veces, bueno, muchas veces no siempre, desde el primer día, ha sido la que, mientras yo estaba en el escenario, ella gestionaba todo lo demás. Eh, Algún día tendríais que conocer a Miriam un poco más también. Claro. Eh, sí, porque Miriam, el proyecto, yo soy el que pone la cara y, evidentemente el que creó toda esta historia, pero sin su ayuda hubiera sido imposible. Miriam trabaja conmigo, mano a mano, desde hace unos cuantos años. Empezó ayudándome y acabó incorporándose, ¿no? Y trabajamos juntos. Y yo, bueno, pues me reconozco un hombre familiar, me gusta mucho la familia. Nuestras primeras opciones siempre es estar con nuestros padres, con nuestros hermanos, me gusta la familia y hacer planes. ¿Qué más cosas te diría? Bueno, pues que soy un enamorado del mar, yo soy mediterráneo puro y duro, como buen valenciano, y adoro el mar, me siento playero concretamente. Me gusta mucho la vela, me gusta mucho el paddle surf, me gusta mucho el verano. Hago paellas también, no puedo decirlo de otra manera, como buen valenciano. Por eso metimos la paella también en el Experience Day. Sí. Así que estáis todos invitados cuando pueda a paellas hechas por mí. Las que coméis en el Experience Day están hechas por un supermaestro como es Belarte. Pero bueno, yo también manejo el arte de cocinar, lo heredé de mi abuela. Mi abuela fue quien me enseñó a mí a hacer paellas, que en paz descanse. Y yo pues espero trasladárselo a mis nietos, si algún día los tengo, a mis propios hijos. Porque la forma en la que me lo transmitieron a mí fue muy, muy tradicional. Y además para mí montar una paella no es hacer el arroz del domingo, sino que es una eucaristía. Gira en torno, es decir, yo hago una paella y tardo 3 horas en hacer la paella, porque todo gira en torno a la paella, ¿no? ¿Y qué más? Pues me gusta hacer deporte cuando puedo y donde puedo. He jugado muchos años al baloncesto, yo soy un loco del baloncesto. Me gusta mucho, es el deporte que yo he practicado de joven, hasta que me rompí el tendón de Aquiles hace 7, 8 años, me rompí el tendón de Aquiles y no pude y no he vuelto a jugar a baloncesto, pero siempre que hay un partido de baloncesto me gusta. Eh, de todos los equipos soy, ¿eh? Soy del Madrid, soy del Baskonia, me gusta mucho el baloncesto. El baloncesto europeo, fíjate, ¿eh? Esto Ah, para los amantes del baloncesto, sí. La sí, 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 NBA, es curioso, la sí. NBA me parece más show, es muy interesante, pero la verdad es que no la sigo porque me aburre mucho el baloncesto americano. Pero me gusta mucho el baloncesto europeo y la Euroliga, por ejemplo, es una competición que recomiendo.
No sé qué más te puedo contar. No, no, ya hemos conocido, ya nos hemos hecho ya más una imagen de Ángel Ramírez. Si nos puedes adelantar algún próximo proyecto ¿De diabetes? de todo lo que estás haciendo. Pues mira, estamos trabajando, te decía que durante la pandemia pudimos salir adelante e hicimos cosas, pero nos dimos cuenta de que esto no puede seguir así. Quiero decir, ¿podríamos volver a hacer otro evento virtual? Sí, porque al final la información está, el contenido está, las historias se pueden cruzar, pero no hay magia. Y yo es que sin magia y sin esas motivaciones, pues no sé hacer las cosas. Y entonces estamos trabajando ya en una próxima edición y yo creo que la podremos comunicar. No te puedo decir todavía el sitio ni nada, pero estamos trabajando para que haya un Experience Day en el 22 presencial, Muy bien, ¿vale? Y probablemente en mayo, muy bien, muy bien. ¿vale? ¿Vale? Yo lo que pasa es que todavía no quiero darte más detalle No, no, porque no. Lo dejamos. tenemos por el tema de la pandemia hay muchas cosas que no están confirmadas. Quiero decir, Lógico. por ejemplo, el aforo, ¿vale? El sitio donde estamos viendo en estos momentos hacer, que nos ha gustado mucho y creemos que en mayo es un buen sitio, eh, es perfecto si nos dan la posibilidad de tener el 100% como nos han dado hace poco. Pero como esto del virus está cambiando permanentemente, pues no lo tenemos todo atado del todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora cuando pase el Día Mundial de la Diabetes y rebaje todo esto, creo que podremos comentar dónde será, cuándo será y os haremos la invitación. Pero vamos, estamos poniendo ya toda la carne en el asador para hacer una cosa que sí que te voy a adelantar cómo lo vamos a definir. Va a ser el reencuentro, lo vamos a llamar Diabetes Experience Day el Wow, reencuentro. Y la wow. idea es esa, volvernos a encontrar todos y hacer muchas cosas para pasar tiempo juntos y que sea esa gran quedada que la pandemia nos ha robado durante estos años. Jo, me gusta mucho, Ángel, muchas gracias. No, a vosotros. Yo, bueno, sé que hemos repasado mucho, estaría mucho tiempo hablando contigo, pero te quería, buah, es que me has dejado algo que te haya dicho tu madre de todo esto, porque claro, todo esto lo iniciaste, ¿te ha dicho alguna vez algo tu madre? Sí, a mí sí eso me emociona, porque cuando yo empecé a hacer esto, realmente lo hice para ayudar a mi madre, pero no pensaba que esto me iba a explotar de esta manera tan grande, ¿no? Mi madre está muy orgullosa de su hijo y que una madre te diga, estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo, es que no hay nada más grande que eso, ¿no? No, Yo no sé cuánto he podido ayudar a mi madre, la verdad. Que, me queda mucho todavía, si Dios quiere, por ayudarla, pero ella se siente muy orgullosa, ¿no? Ella ha estado en todos los Experience Day, ha venido a todos, siempre, ella es un poco como yo, ¿no? Prefiere la segunda fila, no le gusta aparentar, de hecho la obligué en el primer virtual a que viniera y abrí el virtual que hicimos con ella, fue la primera vez que presenté a mi madre oficialmente y que la conoció la comunidad de Diabetes Experience Day. Pero bueno, ella es una persona que para mí es un ejemplo de vida. Yo quiero parecerme a ella de mayor. Y bueno, pues eso es lo que me ha dicho muchas veces, ¿no? Que está muy orgullosa y se siente muy orgullosa del hijo que tiene y de la dimensión que ha cogido todo esto. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Eso es muy importante. enhorabuena, desde luego. No, no, es verdad, es lo que has dicho. Yo no sé si quieres añadir algo más, si hay algo que se me haya olvidado preguntarte, eh, algo que quieres añadir. Yo quiero dar las gracias una vez más. De verdad que me siento muy pleno y muy lleno y todo ese sentimiento que se ha generado a mí me llega, aunque me arrepiento muchas veces de estar tan implicado en el proyecto. Voy a ver si en esta ocasión puedo hacerlo de otra manera, pero cuando llega el evento estás tan metido en que todo salga bien que al final estás pensando todo el año en las personas con diabetes y llega ese día y no me puedo relacionar con ellas. No puedo hablar. Claro, es muy complicado, son muchas personas, ¿no? Pero sí que me gustaría, y siempre que puedo lo hago, agradecerles uno a uno, a aquel que de repente ha dicho, oye, pues sí, mira, voy a comprar la entrada y me voy a hacer el viaje y va a venir a verlo y habla bien de lo que hacemos y disfruta. Pues gracias, de verdad, porque eso justifica las horas y el esfuerzo y la ilusión que le estamos poniendo, ¿no? Entonces,
sí que me gustaría agradecer a través de esta entrevista a todos y a cada uno de las personas que han participado en el Experience Day, que han estado, que lo han vivido, que lo han sentido y aquellas que vendrán, ¿no? Porque sin ellas esto no tiene, de verdad que no tiene ningún sentido. Parece que es de perogrullo decirlo y tal, pero sí, yo siempre lo he dicho en mi círculo íntimo, si de repente un día organizamos un evento y no hay ese clamor, tendremos que humildemente decir, bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos y, bueno, igual nos inventamos otra cosa, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que seguir hablando de diabetes. Hay muchos avances, la situación ha mejorado mucho. Yo he vivido en estos años cambios en la tecnología, cambios en el tratamiento, cambios en muchas cosas, pero no nos podemos conformar. Quiero decir, hay que seguir ahí picando y hay que seguir reuniendo y hay que seguir dándole voz a la diabetes porque, bueno, es lo que toca. Por lo menos es lo que yo siento que toca. Yo, Ángel, darte las gracias por haber aceptado una vez más la idea, la llamada loca de esta chica, que siempre, desde el 2013 creo que estoy contactando siempre, oye, mira, y creo que me tiene que tener miedo ya, porque vamos, le meto en No, cada una, pues que sepas que hay alguno que me ha dicho, miedo me das. Cuando le escribo yo, miedo me das. Pero bueno, que va. Yo soy muy me he pacífica, sentido muy a gusto, de soy muy verdad. pacífica. Siempre. Gracias por todo y normalmente suelo preguntar a la gente a quién o a quiénes daría el aro azul de la diabetes de agradecimiento, pero aquí creo que nos toca al revés. Aquí quiero lanzarte el aro azul de la diabetes de agradecimiento a ti por parte de todas las personas con diabetes. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo más, por todo lo demás que vas a hacer. Y bueno, espero verte en el reencuentro. Cuenta con ello. Estás más que invitada y nos veremos en el reencuentro. Seguro que sí. Te lo agradezco mucho también, de verdad. Un beso Pues enorme. un beso enorme a todos y ya sabéis, todos los que queráis seguir viendo estas entrevistas podéis suscribiros al canal Susana Lagun, compartir, dar el like y nada, que los sueños no tienen encima. Un beso, Ángel. Cuídate mucho. Igualmente, cuidaros todos.